La pregunta de la Biblia esta tarde es: ¿en quién confías? Anteriormente en Isaías hemos escuchado las profecías de que Asiria rodearía a Jerusalén con su ejército, pero cómo Jehová los salvaría de una manera sobrenatural. El día de hoy por fin llegamos a ver la historia de cómo esto se cumple tal y como Jehová lo dijo que sucedería en la historia. Y el día de hoy, en este pasaje, una vez más, nos tenemos que hacer una pregunta sencilla: ¿en quién confías? Título del sermón: ¿en quién confías? Noten en Isaías 36, versículo 1. Dice: y aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Aquí en el versículo 1 se nos da el contexto histórico de este ataque de Asiria a Judá, que sucedió en el año 14 del reinado de Ezequías. Y aquí vemos el gran peligro en que estaba Judá, pues Asiria ya había tomado varias ciudades de Judá, ciudades fortificadas. Pero en este capítulo, Asiria, habiendo ya tomado varias ciudades en Judá, ahora avanza a la capital de Judá, que es Jerusalén, y la rodea con por lo menos 185,000 soldados, dejando el resto de su gran ejército en otras ciudades. Aplicación número 1. Aquí vemos cómo la historia y la teología van de la mano. Pues en este evento, cuando Asiria rodea a Jerusalén con 185,000 soldados, está registrado que sucedió en el año 701 antes de Cristo. Incluso los arqueólogos han encontrado artefactos, y es un tipo de una piedra o un bloque, un hexágono, de estar registrado de parte del rey de Asiria lo que sucedió. Él cuenta su versión de la historia que vemos aquí en la Biblia. Y es interesante que en ese artefacto que se encontró, que está en los museos aquí, uno en Estados Unidos me parece, puedes leer lo que él escribió, y él se jacta de haber encerrado o rodeado al rey de Judá, a Ezequías, como un pájaro en su jaula, tal y como la Biblia lo describe. Y aquí vemos cómo la Biblia siempre es confiable en todo lo que dice. Y una vez más la pregunta es: ¿crees en la Biblia? Y una segunda pregunta es: si crees en la Biblia, ¿por qué no vives como si crees en ella? ¿Por qué no vives con fe? Una vez más, ¿en quién confías? Noten el versículo 2. Y el rey de Asiria envió a Rabasés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y se detuvo en el conducto del estanque de arriba, en el camino del campo del lavador. Aquí vemos el momento en que el rey de Asiria envía a uno de sus oficiales militares, a Rabasés, ¿no?, dependiendo de la versión que tengan, aquí le llama Rabasés, a negociar con el rey de Judá, que en este momento es Ezequías. Y por cierto, Rabasés no es un nombre, sino un título militar de Asiria. Ahora, si notan aquí en el versículo 2, este Rabasés, el oficial, va y se detiene en el estanque de agua para negociar con Judá. Y esto es interesante porque en el pasado, en el capítulo 7 de Isaías, el padre de Ezequías también fue rey de Judá y tuvo un encuentro en el mismo lugar, en ese estanque de agua, con Isaías. Pero en ese entonces, en el pasado, el padre de Ezequías no confió en Jehová en medio de una crisis similar en la nación. Pero ahora veremos en este capítulo cómo su hijo Ezequías, el nuevo rey de Judá, sí confiará en Jehová en medio de esta nueva crisis internacional. Y como aplicación, como dice el pastor Michael Foster, jóvenes, tal vez tú no vengas de una casa o un hogar donde haya habido un padre o un patriarca amoroso que te diera un buen ejemplo. Pero por la gracia de Dios, tú determinas ser ese hombre, ese padre para tus hijos. Pon tu fe en el Señor para ser este hombre, un padre amoroso y a la vez fuerte que tus hijos necesitan para la gloria de Dios. Para los padres, para los hombres. Escuchaba esta semana a un héroe militar que ahora es pastor y él menciona cómo en su tiempo en la guerra, en sus primeras guerras, él tenía gran temor cuando le empezaban a disparar y no sabía qué hacer a pesar de todo su entrenamiento. Pero había un militar con mucha más experiencia que él que lo empezó a guiar en medio de la batalla, explicándole qué hacer y cómo pensar.
Y dice que después, cuando él adquirió más experiencia, él se propuso hacer lo mismo con los hombres más jóvenes en la militar. En medio de la guerra, cuando no sabían qué hacer, él los guiaba explicándoles qué hacer en medio de las batallas. Pero esto lo digo porque de la misma manera los padres, los patriarcas de sus familias deben de guiar en medio de la batalla de la fe a sus hijos y a los más jóvenes con la palabra y su experiencia en la vida. Eso es un tipo de discipulado. Y regresando a nuestro pasaje, aquí Ezequías debía ser el líder que Judá necesitaba en medio de esta invasión, el líder que su padre no fue en el capítulo 7 de Isaías. Ezequías debía de creerle a Dios. Noten el versículo 3 al 4. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, que estaba sobre la casa, y Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista. Versículo 4. Y les dijo el Rabasés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Siria, ¿qué confianza es esta en que confías? Aquí una vez más el escenario es que Jerusalén está rodeada por 185,000 soldados asirios. Y aquí vemos en el versículo 3, oficiales de Judá salen a negociar con el oficial militar de Asiria. Y cuando se juntan, el oficial de Asiria les pregunta: ¿en quién confía? ¿En quién confías, Ezequías, que te pueda librar de mi mano? Y aquí vemos una situación que no es favorable para el pueblo de Dios. Pues vemos a Judá rodeado por 185,000 soldados y algunas de las otras ciudades ya conquistadas de la nación. Y ahora llega este hombre, este oficial de Asiria, y reta al mismo rey a través de sus oficiales y le pregunta: ¿en quién confías? Y tenemos este registro en la Biblia porque el Espíritu Santo nos hace esta misma pregunta a nosotros: ¿en quién confías? Aplicación número 2. En una situación así adversa como la de Judá, es fácil flaquear en nuestra fe, es fácil pasarnos la saliva, es fácil temblar y titubear, es fácil ser cobardes, es fácil abandonar tus convicciones, es fácil caer en desánimo, es fácil echarte la culpa a todos por nuestra falta de fe en Dios. Pero recuerda que esto es pecado. Y el Espíritu Santo una vez más nos pregunta: ¿en quién confías? Aplicación número 3. Ahora yo, como ministro del Evangelio, te pregunto, iglesia, por su gracia, ¿en quién confías? Te pregunto, ¿dónde están los hombres de convicción dentro de esta iglesia? ¿Dónde están los hombres que no se guían por sus emociones, sino por convicción en la palabra de Dios, como si estuvieran viendo al invisible? ¿Dónde están los hombres que no son inestables como las olas del mar, que un día están animados y al otro desanimados? ¿Dónde están los hombres que salen a evangelizar porque creen que el evangelio es el poder de Dios para salvación? ¿Dónde están los patriarcas, los hombres que pelean por sus familias y por sus mujeres y por sus hijos y por su iglesia? ¿Dónde están los hombres comprometidos con la verdad y con la iglesia local? ¿Dónde están los hombres que son los primeros en llegar y los últimos en irse porque vienen aquí a servir al Dios vivo y al pueblo de Dios? ¿Dónde están los jóvenes que quieren, como dice el libro de Hebreos, por la fe conquistar reinos, tapar la boca de leones, que quieren poner a correr ejércitos enteros? ¿Dónde están los jóvenes como los amigos de Daniel, que por la fe le dicen al rey de Babilonia que no adorarán a los ídolos de la nación? Y dijeron que Dios los salvaría aún si los echa al fuego. Pero luego dicen: y si no los salva Dios, aún así no adorarían a los ídolos de Babilonia. ¿Dónde están estos hombres de convicción? ¿Dónde están los niños que desde su niñez se memorizan la palabra de Dios? ¿Dónde están las mujeres piadosas del pasado que se vestían de buenas obras hacia los santos? Hermana, ¿cuál buena obra has hecho para los santos de tu iglesia local? Oh pueblo, ¿en quién confías? Versículo 4. Y les dijo el Rabasés: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta
en que confías? Versículo 5. Digo, ciertamente son palabras de labios lo que dices, que tengo consejo y fuerza para la guerra. Ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Noten cómo este oficial asirio trata de incitar o provocar el temor en los oficiales de Judá. Pues cuando los tiene rodeados con su ejército, les dice, ustedes son habladores, pues dicen que pueden defenderse de nosotros. Pero ¿cómo podrán lograr esto? ¿En quién confía? Noten el versículo 6. He aquí confías en este bordón del caña de cascada en Egipto, en el que si alguno se apoyare, le entrará por la mano y se le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. El oficial de Asiria les dice, yo sé que ustedes confían en Egipto, porque es su aliado y los va a salvar. Pero los egipcios son como un bastón en el que no te puedes apoyar, porque te va a cortar la mano por una astilla que tiene este bastón. Es una figura de hablar, que no puedes confiar en esta nación. Y tristemente aquí en este punto tenía razón el oficial de Asiria, pues Dios mismo les había dicho a Judá por medio de Isaías que no confiaran en Egipto y sus alianzas, porque solamente Jehová podría salvarlos. Pero como vimos, Judá no obedeció a Dios y buscó una alianza para ser salvados de Asiria. Y como vemos aquí, ahora Judá está rodeado por Asiria y Egipto no puede salvarlos. Y su única esperanza es Jehová de los ejércitos. Versículo 7. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este el Dios cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Ahora este oficial de Asiria les dice, ustedes confían en el rey Ezequías y él ha quitado los altares. Y es un poco gracioso esto porque Ezequías había quitado los altares idólatras, paganos. Pero este oficial no entendía esto porque era pagano y solamente quiere desanimar al pueblo y empieza a hablar mal del rey de Ezequías por haber quitado la idolatría de Judá. Noten el versículo 8. Y ahora, pues da rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. Aquí el oficial de Asiria se burla de Judá y le dice, si tan solo puedes encontrarme a 2,000 soldados tuyos, yo te voy a regalar 2,000 caballos. Y se está burlando de que tiene un ejército muy pequeño, Judá, y no pueden llenar los caballos comparado a su gran ejército. Versículo 9. ¿Cómo pues harás volver el rostro de un capitán de los siervos más pequeños de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y por su gente de a caballo? Aquí el oficial de Asiria le pregunta, ¿cómo creen que podrán contra nosotros? ¿Acaso creen que podrán con la ayuda de Egipto ganarle aún al menor de los soldados de más bajo rango en Asiria? En otras palabras, los soldados más débiles de Asiria podían contra todos los soldados de Judá, según este oficial. Noten el versículo 10. Y ahora he subido yo sin Jehová a esta tierra para destruirla. Jehová me ha dicho, sube contra esta tierra y destrúyela. Y finalmente este oficial de Asiria quiere desanimar al pueblo. Les dice, ¿saben qué? Jehová mismo, su Dios, me ha enviado a ustedes para destruirlo. Y aquí vemos cómo intenta desanimar a toda la nación. Hermanos, al leer esto como aplicación, al leer esta escena de Judá nos recuerda la importancia de tener fe en Dios y poner nuestra mirada en Jesús. Él es el autor de nuestra fe. Él es nuestro capitán y Él es nuestro comandante. Y la pregunta sigue aquí, ¿en quién confías? Aplicación número 2, para aquellos que son los más avanzados de edad en la iglesia o los más grandes entre nosotros. Les pregunto, iglesia, ¿en quién confías? Dios quiera que cuando ustedes estén envejeciendo tengan la fe como la de Caleb, que teniendo 80 años decía que se sentía fuerte como cuando estaba joven. Él no era un hombre cobarde. ¿Tienes valentía como Caleb mientras envejeces? ¿Estás listo para pelear como cuando eras joven y fuerte por fe? ¿En quién confías? Aplicación número 3. Jóvenes cuya gloria es tu fuerza, te pregunto, ¿en quién
confías. Si te gustan los deportes, recuerda que Pablo usa la ilustración de deportistas para describir el servicio al Señor. Él usa el boxeo, él usa las luchas de gladiadores, donde uno peleaba hasta la muerte. Él usa el correr como para ganar el primer lugar y no el segundo lugar. Y en realidad necesitamos a jóvenes que tengan ese celo, esa visión competitiva, pero no para su propia gloria, sino para la gloria del Señor. Usa tus habilidades, usa tus deseos naturales de conquistar, usa tu deseo de competir y sirve al Señor en tu juventud. Sé como un boxeador que golpea su propio cuerpo. Sé como uno que es un gladiador en el mundo antiguo y tiene una espada y está listo para pelear para la gloria de Dios hasta la muerte. Usa el correr como el que va a ganar la carrera. No corremos para ganar el segundo lugar. A nadie le gusta ver un equipo que pierde. Corremos como creyentes para la gloria de Dios, como si fuéramos a ganar el primer lugar. No para nuestra gloria, sino para su iglesia, para su gloria dentro de la iglesia local. Regresando a nuestro pasaje, Judá necesita confiar en Jehová en medio de la intimidación de Asiria. Nota en el versículo 11. Entonces dijo Eliaquim y Sebna y Joa a Rabsés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en hebreo a oídos del pueblo que está sobre el muro. Aquí básicamente los oficiales de Judá le dicen al oficial de Asiria: no nos hables en nuestro lenguaje, háblanos en arameo. Y la razón es que el arameo era el lenguaje de esos tiempos para negociar. Pero los oficiales de Judá no querían que el resto del pueblo escuchara, porque si escuchaban las amenazas se iba a desanimar el pueblo, se iba a apagar su fe y su confianza si no estaban bien firmes en sus convicciones. Noten el versículo 12. Y el Rabsés dijo: ¿me ha enviado mi señor a ti y a tu señor para decir estas palabras? ¿No me ha enviado a los hombres que están sobre el muro para comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? El oficial de Asiria dice: no voy a hablar en el idioma que no entiende la gente. Voy a hablar para que todos entiendan. Y lo hace el propósito para desanimar a todo el pueblo. Dice: quiero que todos sepan que van a terminar, y esto es un poco gráfico, que van a terminar comiendo su estiércol, que es una forma de decir el desecho humano, y su orina. Y esto no es un lenguaje figurado. Esto sucedía cuando te rodeaba una ciudad, tenían que comer lo que sea. Incluso se comían a sus bebés en algunos pasajes de la Biblia, porque tenían tanta hambre y no había comida, que terminaban haciendo cosas grotescas. Noten el versículo 13. Entonces el Rabsés, el oficial de Asiria, se puso en pie y clamó a gran voz en hebreo, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Versículo 14. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Versículo 15. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: de cierto nos librará Jehová, no será entregada esta ciudad en mano del rey de Asiria. Y noten cómo este oficial aún empieza a blasfemar, pues empieza a decir que no escuchen al rey de Ezequías y que no le crean que Jehová los va a salvar. Pues él afirma que no hay nadie que pueda salvarlos, ni siquiera Jehová. Aplicación número 1. Hermanos, el desánimo y la cobardía son contagiosos. Es por esto que el oficial de Asiria le habla a todo el pueblo con el propósito de desanimarlos al decirles que si no se rinden, comerán su propio estiércol y beberán su propia orina. Pregunta para aquellos que están enlistados en el ejército del Señor, es decir, todo cristiano: ¿tu fe anima al pueblo de Dios o tu espíritu de desánimo y cobardía es contagiosa y apaga a los demás de servir a Jehová? Recuerden, soldados, que el Señor nos llama en 1 Corintios 16:13 a velad, a estar firmes en la fe, a portaos varonilmente y a esforzaos. Iglesia, por su gracia, ¿en quién confías? Noten el versículo 16 y 17. No oigas a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hace conmigo la paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera.
y beba cada uno las aguas de su pozo. Versículo 17, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña. El oficial de Siria les dice, ríndanse, y les pinta bonito el rendirse y no confiar en Jehová. Les dice, si son mis esclavos, yo les daré de comer y de beber, los trataré bien. Pinta bonita la cobardía. Versículo 18, mirad que nos persuada Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y noten cómo este hombre blasfema, pone su lengua contra el mismo cielo, contra Dios, y le dice a los oficiales de Judá, yo he conquistado a muchas naciones y cada nación tenía su propio Dios. ¿Acaso creen que Jehová, su Dios, será diferente que las demás naciones? ¿Acaso no hay muchas religiones? ¿Acaso su Dios podrá librarlos de mi mano, que he conquistado a dioses y a naciones? Versículo 19, ¿dónde están los dioses de Amad y de Arfat? ¿Dónde los dioses de Terfabaim? ¿Libraron pues a Samaria de mi mano? Versículo 20, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que libre Jehová de mi mano a Jerusalén? Versículo 21, mas callaron y no le respondieron palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Versículo 22, entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, que estaba sobre la casa, y Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le declararon las palabras del Rabsaces. Aquí vemos que los oficiales de Judá rasgan sus vestidos, una señal de tristeza, arrepentimiento y luto. Y los oficiales van y le cuentan al rey Ezequías todo lo que el capitán de Asiria blasfemaba y decía al pueblo. Una vez más, pueblo, ¿en quién confías? Ahora, denle vuelta rápidamente al capítulo 37, donde continúa la historia, y lo vamos a leer rápidamente. Noten el versículo 1. Y aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de saco y entró en la casa de Jehová. Aquí vemos que Ezequías, el rey de Judá, hace lo mismo que sus oficiales y rasga sus vestidos, mostrando arrepentimiento, mostrando humildad, mostrando dependencia de Dios como líder y responsable de la nación. Y después entra a la casa de Dios, a la casa de Jehová, al templo, a la casa de oración. Y ciertamente nosotros necesitamos a más hombres y mujeres que reconozcan su necesidad de Dios y rasguen sus vestidos por ver la condición de la nación y de sus familias, y que entren a la casa de Dios, a la casa de oración para buscar a Jehová. Noten el versículo 2 y 3. Y envió Eliaquim, que estaba sobre la casa, y a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de sacos, al profeta Isaías, hijo de Amós, que le dijeran, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos han venido hasta la obertura de la matriz y no hay fuerzas para dar a luz. Básicamente, los oficiales de Judá tienen la responsabilidad de ir al profeta Isaías, y aquí aparece Isaías en la historia, y le tienen que decir que la nación de Judá está como una mujer que está a punto de dar a luz, pero no tiene fuerzas para sacar el bebé. En otras palabras, la nación está en peligro de vida y Dios no interviene. Noten el versículo 4. Quizá oiga Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, oficial de Siria, al cual el rey de Asiria, su señor, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y ha reprendido con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que queda. Versículo 5, fueron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Básicamente le piden que hoy a Isaías que los guíe, que ore por el remanente, porque Dios tenía a su pueblo escogido, guardado, según sus promesas pactuales. Y van hacia Isaías a presentarle estas noticias de cómo ha blasfemado el rey de Asiria. Y como aplicación aquí, por lo menos vemos la fe de Ezequías, pues en medio de la prueba va a la casa de oración y va a consultar al profeta, a recibir instrucción divina.
Y de la misma manera nosotros mostramos en quién confiamos. Si en la prueba vamos a la casa de oración, a la iglesia, a sus reuniones de la iglesia, a las reuniones para estar con los hermanos, al evangelismo, cuando servimos a Dios con ánimo en el ministerio, y cuando vamos a los profetas, es decir, cuando vamos a la Biblia, de las cuales nos hablan los profetas. ¿En quién confías tú, iglesia, por su gracia? Versículo 6. Y les dijo Isaías: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. Ahora noten cómo Dios está enojado. Pues Dios, por medio de Isaías, le habla al rey Ezequías y le asegura que él tomará cartas en el asunto. Y pregunta: ¿acaso no es consuelo saber que Dios inclina su oído a las oraciones de su pueblo? Cuando oras, pregunta, cuando oras, ¿crees que Dios te escucha o son solamente oraciones que haces al aire? ¿En quién confías? Nota el versículo 7. He aquí voy a poner en él un espíritu y oirá un rumor y se volverá a su tierra y yo haré que caiga a espada en su tierra. Dios le dice una profecía, le dice: voy a hacer con este rey de Asiria algo en el futuro. Y dice algo increíble, dice que Dios enviará un espíritu al rey de Asiria que lo va a confundir. Y esto es increíble porque Dios en su soberanía puede aún poner espíritus malos o enviar espíritus malos sin ser el autor del mal sobre una persona. Por ejemplo, con el rey Saúl le mandó un espíritu que lo aterrorizara o atormentara. Cuando lo vemos que Dios manda un espíritu de mentira en el libro de Reyes, sin ser el autor, Dios el autor del mal, sobre un rey para que vaya a la guerra y muera. Y aquí en nuestro pasaje, de la misma manera, Dios iba a poner en el rey de Asiria un espíritu que le trajera confusión y que al escuchar un rumor o noticias, regresaría a su tierra donde por fin moriría a la espada. Y en aplicación, aquí vemos la soberanía de Dios. Pues aquí se nos dice que Dios a veces cambia los planes de una persona cuando permite que escuche aún una noticia o un rumor. Por ejemplo, tal vez un joven tiene planeado ir a una universidad y de repente hay un pequeño cambio en su vida y termina en otra universidad o trabajando en un lugar inesperado. Y en realidad muchos de esos pequeños detalles que no tenemos planeados parecen cosas por casualidad, pero en realidad es Dios interrumpiendo nuestros planes para cumplir su voluntad en nuestra vida. ¿Cuáles son los planes en tu vida que Dios ha interrumpido? ¿En quién confías? Noten el versículo 8. Y rezando el Rabasés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque había oído que se había ido de Laquis. Aquí básicamente el rey de Asiria sigue avanzando hacia Jerusalén con el ejército. Noten el versículo 9. Y oyó decir de Tiraca, rey de Etiopía: he aquí que he salido para hacerte guerra. Aquí el rey de Asiria escucha probablemente este rumor de la que habla el profeta Isaías, este rumor que lo iba a desviar de atacar a Jerusalén. Y noten cómo Dios providencialmente trae noticias. Alguien le dice que lo van a atacar y el rey de Asiria cambia sus planes, pero en realidad es Dios haciendo que escuche un rumor o información este rey de Asiria. Noten el versículo 9. Al oírlo, envió mensajeros a Ezequías diciendo: así hablaréis a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Aquí está el rey de Asiria con estos nuevos problemas. Escucha el rumor y lo que hace es que le escribe una carta a Ezequías, rey de Judá, y le dice: no creas que esto me va a impedir de destruirte y de conquistarte. Versículo 11 al 13. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria y a todas las tierras, destruyéndolas completamente, y te vas a librar tú. Las libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron. Esto es a Gozán y a Arán y a Rezef y a los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat y el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefabaim y de Ena y de Iba? Una vez más empieza a jactar. ¿Dónde están los demás naciones como tú? ¿Dónde están sus dioses? ¿Crees que Jehová te salvará a ti porque tú eres especial?
No creas eso, dice este oficial para desanimar al pueblo y a Ezequías. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de las manos, de mano de los mensajeros, y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Ezequías lo que hace es que agarra la carta amenazándolo y tratando de intimidarlo, y la carta la extiende y se postra en oración delante de Jehová, poniendo su fe en él. Versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, versículo 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Versículo 17, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, rey de Asiria, que ha enviado para injuriar al Dios viviente. Versículo 18. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas. Versículo 19. Y que echaron sus dioses al fuego, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera y piedra, y lo destruyeron. Y ahora, oh Jehová, versículo 20, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová. Él extiende la carta y se pone a orar, lo tratan de intimidar, le dicen que su Dios no lo salvará, le dicen que todos los dioses han sido destruidos, y Ezequías se postra en la casa de oración, en la casa de Dios, y empieza a dirigir su oración en fe a Jehová, y le dice, es cierto lo que dice este blasfemador, pero es cierto porque los dioses de las naciones son obra de manos, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, pero solo tú eres Dios. Solo tú eres el Dios soberano, quien mora entre los querubines. Solamente tú eres Jehová, el gran yo soy. El que existe y siempre existirá. El que es el gran yo soy. Jehová, el Dios de pacto. Pregunta, ¿confías en el Dios cuyo trono está sobre los querubines? Versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogase sobre Sennacherib, rey de Asiria. Versículo 22. Esta es la palabra que Jehová ha hablado contra él. Versículo 22, parte final. Te ha menospreciado, te ha escarnecido la virgen hija de Sión, ha movido su cabeza detrás de ti, la hija de Jerusalén. Dios, por medio de Isaías, profetiza y le dice, la virgen de Sión. Ahora, esta es una figura, lo leemos, pero es una figura gráfica. Básicamente lo que está diciendo es, Jerusalén está pintada como una virgen indefensa y Asiria es presentada como un hombre violador. Y lo que la virgen, Jerusalén, le dice es que en el futuro la virgen se va a burlar de su atacante porque no va a ser exitoso, porque Dios le dará la victoria. Noten el versículo 23, Dios, por medio de Isaías, hablando en esta profecía, dice, ¿a quién has injurado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado tu voz y has levantado en alto tus ojos contra el Santo de Israel? Básicamente, Dios le dice, por medio de Isaías, tú no sabes con quién has levantado tu lengua. Tú no sabes contra quién has blasfemado. Y básicamente dice, yo soy el Santo de Israel. Yo soy el que es único, el que es apartado 3 veces, el que mora arriba de los querubines. Y esto nos debería de traer a memoria el arca, porque en el arca estaba unas figuras donde tenían 2 ángeles, y los ángeles estaban con sus alas extendidas volteando hacia abajo, y dice la Biblia que en la parte de arriba del arca, en la parte de arriba de los querubines, se manifestaba la presencia de Dios, ilustrando el trono de Dios en el cielo y toda su gloria, y los querubines volteando hacia abajo, porque Él es glorioso, Él es el Santo de Israel. Dios está molesto. Nota en el versículo 24, por medio de tus siervos has injuriado al Señor, y has dicho, con la multitud de mis carros, yo he subido a las cumbres de los montes, a las laderas del Líbano, y cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Vendré después a lo alto de su límite, al bosque frondoso. Yo he cavado y bebido las aguas, y he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Aquí Dios, como un abogado, trae los cargos contra Asiria por su arrogancia y blasfemias, que se creía mucho. Noten el versículo 26 al 27.
¿Nunca has oído que hace mucho tiempo lo hice, que desde días antiguos lo he formado? Ahora lo he hecho venir, y será para reducir ciudades fortificadas a montones de ruinas. Y sus moradores débiles de manos, quebrantados y avergonzados, fueron como pasto del campo y como hortaliza verde, como hierba de los tejados que se seca antes de madurar. Básicamente Dios le dice al rey de Asiria: no sabes quién soy yo. No sabes que todos tus éxitos en destruir a las naciones, yo lo decreté desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios le dice: escúchame bien, Asiria, tú eres una máquina de guerra, pero lo eres porque yo te levanté con ese propósito y lo predestiné así, pero ahora te destruiré para mi gloria. Noten el versículo 28. He conocido tu sentarte y tu salir y tu entrar y tu furor contra mí. Ahorita cantamos el Salmo 139, que Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantar, nuestra entrada y nuestra salida. Y eso es algo que nos anima como creyentes. Pero aquí Dios se lo dice a un incrédulo. Y que Dios conozca todo sobre ti como incrédulo debe de ser algo que te debe de aterrorizar. Para los creyentes es gran consuelo tener una relación donde Dios conoce todo sobre nosotros. Cuando nos levantamos en la mañana, cuando vamos a la escuela o al trabajo y cuando nos acostamos. Pero noten las palabras. A un incrédulo le dice: he conocido tu sentarte y tu salir y tu entrar y tu furor contra mí. En otras palabras, conozco cuando te levantas, conozco cuando te sientas, conozco cuando te vas a dormir y también conozco tu pecado. Y te juzgaré y te destruiré para mi gloria. Y si tú estás sentado aquí y eres un creyente, estas palabras son de gran ánimo. Dios conoce todo sobre ti y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si tú estás sentado aquí y eres un incrédulo, debe de aterrorizarte que Dios conozca todo sobre ti. Porque Dios está ahí cuando pecaste en la mañana, Dios está ahí cuando pecaste en la tarde, y Dios está ahí cuando pecaste en la noche, y Dios está ahí cuando, antes de que salga una palabra de tu boca, blasfémica, adúltera, fornicaria, de mentir, de robar, de deshonrar, de vivir una vida impía. Antes de que hagas eso, Dios la sabe. Y esto debe ser lo más aterrorizante para ti, que Dios conoce todo de ti. Por lo tanto, el Señor te invita a que te arrepientas antes de que su furor caiga sobre ti. El Señor te invita a que corras al Señor Jesucristo, quien vino, nació de una virgen, murió bajo Poncio Pilato, murió en la cruz y murió para glorificar el nombre del Padre. Él vino como el sacrificio suficiente, como los muchos sacrificios en el altar, pero esta vez fue un sacrificio final y sublime y suficiente para perdonar los pecados de los creyentes. Jesús vino en carne, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles y ahora es predicado por el mundo. Y es el mensaje que predicamos. Si tú confías en Jesús y te arrepientes de tus pecados y crees que Él tiene la autoridad para perdonarte, que resucitó a los muertos, serás salvo de la ira venidera. Pero si no, teme, porque Él conoce todo de ti y conoce tu pecado y te juzgará en aquel día final. Finalmente, noten los últimos versículos. Por cuanto te has airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Lo que hacían los asirios cuando conquistaban a las naciones es que les ponían un gancho en la nariz y los hacían desfilar. Y Dios lo que está diciendo aquí es: a ti, rey de Asiria, yo te voy a poner un gancho en la nariz y te desfilaré públicamente y te haré regresar a tu tierra por tu arrogancia. Noten el versículo 30. Y esta será la señal para ti. Este año comerás lo que nace de suyo, y el segundo año lo que brota de suyo, y al tercer año sembrad y segad, y plantad viñas y comed su fruto. Isaías le dice a Ezequías que tenga fe, pues Dios le da una señal. Le dice que va a ser difícil los primeros 2 años de comer por las cosechas, por lo que pasó, pero que el tercer año va a regresar toda la normalidad y van a volver a comer como antes. Dios los salvaría porque se encargaría de Asiria. Versículo 31. Y lo que haya escapado
lo que haya quedado de la casa de Judá volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. La nación iba a volver a prosperar, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que escapen. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios básicamente por su pacto a su pueblo, en su celo, por amor a su nombre, por amor a su fidelidad al pacto, dice, esto va a suceder, yo lo profetizo. Noten el versículo 33 al 35. Por tanto, Jehová así dice, así se acerca el rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni entrará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por causa de mí, y por causa de David, mi siervo. Básicamente dice, ni siquiera van a entrar a Jerusalén, no te preocupes. Y esto yo lo digo por el pacto que hice con David, que uno de sus hijos siempre estaría sentado en el trono de Judá. Y esto nos apunta al gran David, a Jesús, quien está sentado ahorita mismo en el trono de David, a la diestra de Dios Padre. Ahora noten los últimos 3 versículos con mucho cuidado y cómo se cumplen las profecías que Dios dio. Noten el versículo 36. Y salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos ellos eran cuerpos de muertos. Aquí Dios manda un ángel, el ángel de Jehová, y mata a todos. En la mañana todos los soldados, 185,000, están muertos y están sus cadáveres, porque Dios cumple su palabra. Y este ángel de Jehová, algunos comentaristas, y me incluyo, creen que es Cristo, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, porque este término ángel de Jehová usualmente se refiere a Cristo, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Crees en el ángel de Jehová? ¿Crees en que el ángel de Jehová va enfrente de su iglesia con la espada para conquistar y para defenderla? ¿En quién confías? Últimos 2 versículos, versículo 37. Entonces partiendo Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió y murió en Nínive, que era la capital de Asiria. Básicamente se regresa, después de ver a todos los muertos, se regresa a Asiria. Ahora recuerden, falta una cosa en la profecía. Para que se cumpla tal y como Dios lo dijo, tiene que ser exactamente como Él dijo. Y Él dijo que Él también moriría, y aquí todavía sigue vivo. Noten el versículo 38. Y aconteció que estando Él adorando en el templo de Nisroch, su Dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Aquí vemos la muerte del rey de Asiria se cumple como dijo Dios. Y lo interesante es que el rey de Asiria dijo que Jehová no podría salvar a su pueblo, y dijo que Jehová era como los otros dioses y blasfemó. Y Jehová, para mostrarle que Él es el único Dios, quien mora por encima de los querubines, relata que Él es quien levantó a Asiria y nos revela el futuro de Asiria antes de que suceda. Solo Dios puede hacer eso. Y no solo eso, sino que nos muestra su soberanía cuando aparece el ángel de Jehová y mata a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Y finalmente nos muestra su soberanía al dar la profecía de que moriría el rey de Asiria. Y por cierto, esto se dio históricamente 20 años después de esta profecía. Pregunta, iglesia, ¿en quién confías? 3 breves aplicaciones para terminar, incluyendo la de los niños. Aplicación número 1. Hermanos, similar a nuestro pasaje, estamos en una guerra, no con carne y hueso, sino una guerra espiritual. Y ahorita particularmente la guerra está centrada en destruir el diseño de Dios para la familia. Y las fuerzas enemigas nos preguntan, ¿en quién confías en medio de toda esta confusión? Y nosotros les contestamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en el David mayor, en Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre, y en el Espíritu Santo. Pero no solamente lo podemos dejar ahí, en una confesión, sino que ahora debemos demostrar en quién confiamos al tomar nuestros puestos de batalla. Y como iglesia tenemos una gran oportunidad al servir en esta guerra, en la conferencia de la familia que se acerca. Por lo tanto, les animo a que después del servicio te apuntes a servir con nuestros hermanos Alex Jr., Alonso o José Luis, que hay mucho trabajo que hacer.
Aplicación número 2 para los niños. Este es el versículo que tenemos para que se lo memoricen. Y después de que tengan 5 versículos memorizados en más o menos un mes, pueden ir con nuestro hermano Alex Jr. y pedirle su premio. El mandamiento va a ser uno de los mandamientos. Mandamiento número 1 es el versículo. Si se lo quieren aprender y decírselo a nuestro hermano, juntan 5 y después pueden recibir un premio. Creo que yo también me lo voy a aprender. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. Ahora, también de alguna manera le tienen que explicar de qué se trata el versículo a nuestro hermano, aunque sean palabras sencillas. Pregúntale a sus papás a ver si están poniendo atención y cómo se relaciona este versículo con este pasaje. Aplicación número 3. Les voy a pedir que me acompañen a un versículo que es de mucho ánimo y con esto terminamos. Vayan conmigo a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Y vamos a ver un versículo y con esto terminamos. Josué capítulo 5. Y como mencioné, el ángel de Jehová, que mató 185,000 asirios, muestra apariciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vemos en Josué. Josué 5, versículo 13, dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón que estaba delante de él con una espada desnuda en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y esto es increíble porque está Josué, el gran guerrero y capitán, y mira a un hombre con una espada en la mano y le pregunta: ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y noten cómo responde este hombre, versículo 14. Y él respondió: no soy ni de ti ni de los enemigos, mas yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. El ángel de Jehová, hablando de Cristo, no pelea necesariamente por nosotros ni por nuestros enemigos. Él pelea para su propia gloria. Ahora, Él ha mostrado su gloria en prometer ser fiel en el nuevo pacto. Es por eso que la iglesia tiene un beneficio cuando crees en Él, en Jesús. Y esto nos debería animar porque el príncipe del ejército de Jehová va delante de nuestra iglesia. Porque por eso le dice que el lugar donde está es santo. Una vez más, las preguntas que debemos de hacernos: hombres, ¿le servirás tú al príncipe Jesús como el pastor que estuvo en la guerra y ayudaba a los más jóvenes? ¿Le servirás al príncipe Jesús? Joven, ¿le servirás como un gladiador con una espada en tu mano, listo para conquistar y aún morir para avanzar la misión de Jesús? Hermana, esposa, ¿le servirás al Señor como la ayudadora de uno de los gladiadores del Señor? ¿Animarás a tu esposo e hijo a ser ese guerrero valiente que pelea la buena batalla de la fe? ¿En quién confías? Dios quiera que digamos: yo confío en el príncipe Jesús, que tiene la espada en su mano y va delante de su iglesia, y que pelea solo para su propia gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Ayúdanos a confiar más en ti y ser valientes, sabiendo que Cristo va por delante de su iglesia con la espada desvainada. Todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.